El 28 de julio del año 1999 fue un día muy especial para toda mi familia. En Caracas, Venezuela, una niña muy hermosa había nacido, con la estatura y el peso perfecto. O así me cuenta mi papá. Y con algunas mutaciones genéticas que me hacen ser diferente. Pero eso se los contaré más adelante. Soy Andrea Zapata y esta es mi vida. Me gustaría que conocieran a toda mi familia, pero es muy grande. Bueno, la verdad es que es demasiado grande. Así que por motivos de tiempo conocerán a mi papá, mi mamá y el mejor regalo que ellos me han dado. Mi hermano. Bueno, mi hermano es un poquito más alto. Y esta soy yo. No es porque sea mi hermano, pero Javi es la persona más noble y con el corazón más grande que conozco. Los mejores recuerdos que tengo de mi niñez son a su lado. Pasábamos horas y horas jugando Play, Monopolio y cualquier otra cosa que se nos ocurriera. Todo el mundo dice tener a la mejor mamá del mundo, pero yo estoy segura que ese título le pertenece a la mía. Ella es una de las personas más libres de este mundo. Es más, su nombre es así, Libertad. No se imaginan la fortaleza que ella tiene. Ella dice que mi papá es como nuestro Superman. Su nombre es Javier. Cada vez que las cosas se complican, él tiene la habilidad de salvarnos y cuidar de todos. Definitivamente su amor por nosotros es incomparable. Y casi me olvido de nombrar a Bacon y a Honey. Bueno, no son estos. Estos son Bacon y Honey. Mis peludos, los extraño mucho. Cuando mis papás conocieron al Colegio de Belén, sintieron que era el mejor lugar para mí. Y no se equivocaron. Allí no solo he aprendido muchas cosas, también he conocido a personas muy especiales. Imaginen el tiempo que ha pasado. Ya estoy a punto de graduarme y hoy me siento muy feliz de ser parte de la Promo 39. Tengo muchos recuerdos de mi colegio, como cuando mi primera maestra me regañaba todos los días para que comiera, pero también me consentía demasiado. Y cómo olvidar cuando en el salón, siempre con un bochinche, cantábamos Un año más en tu vida, sin que nadie estuviera de cumpleaños y los pupitres eran nuestros tambores. Aunque necesito pasar muchísimos días en el hospital, eso no me impide hacer deporte. Bueno, aunque definitivamente eso no es lo mío. Aprendí a tocar el piano y el bajo desde que era muy chiquita y la practiqué por mucho tiempo. La música me encanta. Les cuento que mi adicción por Grey's Anatomy no es normal, pero definitivamente mi pasión y a lo cual le dedico la mayor parte de mi tiempo es a la tecnología. Puedo pasar días y noches programando y aprendiendo a diseñar aplicaciones y páginas web. Mi meta es trabajar para alguna compañía como Microsoft, Apple o Google. Aunque parece un sueño, seguiré esforzándome para lograr. Y por cierto, en el 2016 tuve la maravillosa experiencia de conocer las oficinas de Google en California, gracias a Make-A-Wish. Ellos conceden deseos a niños con condiciones médicas. Eso fue realmente increíble. Aunque seguramente esa historia ya la conocen, si vieron mi otro video donde explico mi condición médica, los tratamientos y terapias que hago diariamente para mantenerme saludable, y les cuento cómo ese día se convirtió en el mejor día de mi vida. ¿Recuerdan cuando al comienzo les hablé de las mutaciones genéticas que me hacen ser única? Eso es porque desde muy pequeña fui diagnosticada con fibrosis quística. Para los que no la conocen, es una condición genética que aún no tiene cura y afecta principalmente mis pulmones, mi páncreas e hígado. De un tiempo para acá mi cuerpo dejó de responder a los tratamientos médicos y mi función pulmonar ha venido disminuyendo. Es por eso que la mejor opción para mí ahora es cambiar los pulmoncitos viejos que tengo por un par de pulmones limpios y nuevos. Con ellos podré correr, nadar y simplemente respirar. La verdad es que tengo muchas historias que les puedo contar, pero quiero compartir con ustedes una de las más recientes. Por alguna razón inexplicable estoy teniendo alergias a todos los antibióticos que necesito. Los médicos no saben el por qué y bueno, yo menos. Todos los síntomas que puedan imaginar, vómitos, hormigueos, mareos, pérdidas del conocimiento, sudoración, erupciones, dolores de cabeza, taquicardia, temblores y bueno, otros más que ahorita no quisiera recordar. Me dan todos al mismo tiempo. Es por eso que me tocó ingresar a terapia intensiva.
Ya saben, conectada a varios aparatos y monitores. Nada nuevo para mí, afrontándolo como siempre con la misma actitud positiva que me caracteriza. Para explicarles un poco, este procedimiento se llama desensibilización. Consiste en recibir durante 8 horas y en pequeñas dosis el antibiótico que está causando la reacción alérgica, hasta llegar a la dosis necesaria para controlar la infección, que en mi caso es de los pulmones. No puedo dejar de mencionarla. La bacteria que me produce esta infección desde hace muchísimos años se llama Pseudomonas, pero mis médicos, que son los mejores por cierto, diseñaron un plan especial para mí. A las pocas horas de haber iniciado, comencé a presentar dificultad para respirar, escalofríos y fiebre. Recibí primero un antialérgico endovenoso, pero los síntomas empeoraron rápidamente. Entonces el siguiente paso era darme epinefrina. Para los que no saben, la epinefrina se utiliza solo en situaciones de emergencia, cuando la vida del paciente está en peligro. Adivinen qué, como si fuera poco lo que viví durante esos días, ahora se sumó también a mi larga lista de alergias la epinefrina. Sí, así mismo como lo oyen, solo por segundos mi mente comenzó a imaginar lo peor. Esas puntadas en el corazón tan fuertes y frecuentes nunca las había sentido. Intentaba gritar, pero fue imposible. Solo puedo recordar a mi mamá preguntándome qué me pasaba y tratando de ayudarme. Al instante perdí la conciencia. Me cuentan que todo el equipo médico estaba allí, atentos a los monitores, esperando que mi corazón dejara de latir para poder ayudarme. Y mientras todo eso pasaba a mi alrededor, no puedo explicar lo que sentí. Solo recuerdo que pude respirar libremente. La única imagen que tengo es estar sentada en una gran nube y todo lo que podía ver era azul cielo. La verdad es que hoy no sé si solo fue un sueño. Cuando por fin desperté me sentí súper agotada y confundida, sin entender nada de lo que había pasado, como si hubiera regresado de un largo viaje. Me gustaría que mi vida sirva de inspiración para que las personas se sientan tan indestructibles como yo. Es la actitud positiva que tengamos ante las situaciones lo que nos ayudará a superarlas.